En una fría noche de diciembre de 1958, una familia de 5 personas desapareció mientras conducía por el Columbia River Gorge, en Oregón. Su auto fue encontrado abandonado, con las llantas congeladas al suelo. 2 de las hijas fueron halladas meses después, muertas de hambre, enterradas en el silencio del bosque. La más pequeña, Nancy, y sus padres, desaparecidos. No había sangre. No había cuerpos. Solo un conejo de peluche rosado. Y un dibujo de una cabaña que no existía, pero que 66 años después llevó a la policía hacia la verdad. Esto no es solo un caso de personas desaparecidas. Es un camino de migas dejado por niños. Un crimen frío, oculto bajo la nieve y el silencio. Y un asesino que creyó que el río guardaría su secreto. Se equivocó. Barbara Martin cerró con cinta la última caja, cocina, frágil, y se limpió la harina de las manos. Por la ventana de la cocina, miraba a Kenneth arreglar el Chevrolet Bel Air azul celeste de 1957. Su parrilla brillaba bajo el sol de invierno. ¿A Mr. Hobbs le gustará Seattle, mami?, preguntó Nancy, de 8 años, presionando la oreja de su conejo de peluche contra el vidrio. Le encantará la lluvia, sonrió Bárbara, atando la bufanda gastada del conejo. Pero primero, mañana. Las luces del desfiladero. La mudanza fue idea de Kenneth. Boeing está contratando mecánicos, dijo después de perder su trabajo en Portland. Bárbara no quería. La escuela de las niñas, sus amigas. Pero finalmente aceptó. Este viaje era su trato. Un último recuerdo navideño en Oregón. Todos a bordo del Expreso Polar, gritó Kenneth mientras el motor del Chevy rugía. Bárbara se sentó a su lado, con un termo de cocoa caliente entre las manos. En el asiento trasero, Susan, de 14 años, dibujaba en su cuaderno. Tenía una mancha de carbón en la mejilla. Vista House tiene una perspectiva perfecta, papá. Virginia, de 12, estaba perdida en su libro Ana de las Tejas Verdes. ¿Podemos ver el lago de las aguas resplandecientes? Nancy había abrochado a Mr. Hobbs con un cinturón de juguete. Él también quiere cocoa. El itinerario era claro. 3:30 p.m. en el mirador Vista House para una foto. 5:00 p.m. Cena en Tad's Chicken and Dumplings. 6:30 p.m. Luces navideñas en Crown Point y regresar a casa antes de las 8:00. Ojo con el cielo, advirtió Kenneth. En la radio dijeron que habrá neblina congelante después de Troutdale. Bárbara asintió, inquieta. Había empacado mantas extra, por si acaso. A las 3:58 p.m., el viento azotó la bufanda de Bárbara mientras organizaba a las niñas cerca del mirador de piedra. Abajo, el río Columbia rugía, gris acero bajo nubes oscuras. «Por aquí, familia Martin», llamó Albert Finch, un turista de 62 años de Spokane. Se alinearon, Kenneth mirando el horizonte con la mano en el hombro de Nancy, Bárbara ajustando el gorro de lana de Nancy con una mirada preocupada, Susan saludando distraída, mirando las formaciones rocosas, Virginia abrazando su libro como escudo, y Nancy sosteniendo a Mr. Hobbs, con el conejo mirando a la cámara. «Digan budín de ciruela», bromeó Finch. El flash estalló. Más tarde, Finch diría a los investigadores: «La señora Martin se veía pálida». Dijo: «Odio lo rápido que oscurece». Kenneth había comprado postales en la tienda de recuerdos. Nunca se enviaron. La niebla se tragó el desfiladero mientras conducían. Cristales de hielo brillaban bajo los faros. «Tats debería estar por aquí», dijo Kenneth, inclinándose para ver los letreros borrosos. «Ken, ve más lento», pidió Bárbara. «Esa curva parece...». El Chevy patinó. Virginia gritó. Kenneth luchó con el volante mientras las llantas rechinaban sobre la grava. «¿Todos bien?», preguntó con los nudillos blancos por la tensión. Las niñas asintieron. Silencio. A las 5:45 p.m. pasaron de largo la entrada a Tad's. «El próximo restaurante está en Crown Point», murmuró Kenneth. A las 6:15 p.m. se detuvieron al lado del camino para revisar las llantas.
Todo está congelado, dijo Kenneth. Nancy presionó a Mr. Hobbs contra la ventana empañada. Él ve luces. Bárbara le acarició el cabello. Pronto, mi amor. A las 6:32 p.m. se detuvieron en el mirador de la Turrell Falls. Necesito un respiro, dijo Kenneth, apagando el motor. Yo voy, gritó Nancy, desabrochándose el cinturón. Solo 2 minutos, corazón, le advirtió Bárbara, y no te quites los guantes. Kenneth levantó a Nancy y la puso sobre el barandal. ¿Oyes la cascada? Mr. Hobbs quiere verla. La bajó al suelo. Quédate junto al auto. ¿Lo prometes? Según la reconstrucción de la policía, Kenneth caminó unos 3 metros hacia el mirador. Nancy lo siguió. Resbaló en el hielo. Mr. Hobbs cayó por la ladera. Nancy corrió tras él. ¡Nancy, detente!, gritó Kenneth, lanzándose. Se oyó un chillido. Tela rasgándose. Kenneth regresó al auto tambaleándose, con el guante rojo de Nancy en la mano. Al revés. Se fue Barb. Simplemente se fue. El pánico invadió el Chevy. Virginia lloraba abrazada a su libro. Susan garabateaba círculos en su cuaderno. Bárbara miraba el guante, congelada. Tenemos que llamar a la policía. El teléfono más cercano está en Crown Point, dijo Kenneth, pisando el acelerador. Ken, este no es el camino principal, gritó Bárbara agarrándose del tablero. Es un atajo. Ahorra 20 minutos. El camino era angosto, sin pavimento, con barrancos, sin señales y cubierto de hielo. Papi, tengo miedo, susurró Susan. Ya casi, crack. El Chevy se sacudió. Vapor salía del capó. Se rompió el eje, dijo Kenneth. A las 7:15 p.m., atrapados en la carretera forestal 17, Kenneth cubrió a las niñas con abrigos. Voy a buscar ayuda. No. Bárbara lo sujetó del brazo. ¿Y si ellos regresan? ¿Quiénes? ¿Quién se llevó a Nancy? Silencio. La garganta del bosque tragó sus palabras. En la oscuridad, el lápiz de Susan raspaba el papel. Dibujó una cabaña con una chimenea torcida, humo entre los pinos, y una figura en la puerta, con sombrero, sin rostro. ¿Qué es eso, Sue?, preguntó Virginia en voz baja. Lo vi, entre los árboles cuando chocamos. A las 8:03 p.m., 2 hombres salieron de la niebla con linternas. Elmer Vance, de 48 años, y su hermano Clyde, de 51, trampistas locales. ¿Problemas con el auto?, preguntó Elmer. Nuestra hija está perdida, gritó Bárbara. Y nuestra niña pequeña. Tranquila, señora, dijo Elmer. Vimos un juguete por el río. ¿Un conejo rosado? Kenneth se lanzó hacia él. ¿Dónde? La camioneta Ford 1957 de Elmer estaba a 50 metros. Nunca fue registrada. Clyde llevaba un rifle, supuestamente por los pumas. Iremos por ayuda, prometió Clyde. Quédense aquí. Las carreteras están terribles. A las 9:30 p.m., la temperatura bajó a 7 de Fahrenheit. La hipotermia comenzaba. Virginia tiritaba sin parar. El cuaderno de Susan cayó de sus manos. Moriremos esperando, dijo Kenneth. Llevaré a las niñas a la cabaña que Sue dibujó. ¿Y si esos hombres regresan? Bárbara abrazaba el guante de Nancy. Si quisieran hacernos daño, ya lo habrían hecho. Kenneth cargó a Virginia en su espalda. Bárbara sostenía la mano de Susan, mientras la luz de su linterna temblaba. Susan apretaba su cuaderno de dibujo. La página con la cabaña había sido arrancada y dejada sobre el asiento del auto. Quedaron atrás la caja de herramientas de Kenneth, el bolso de Bárbara, el otro guante de Nancy y Mr. Hobbs, que se creía perdido. Caminaron durante horas en círculos. Susan tropezaba, llorando. La cabaña ya no está. Escucha, dijo Kenneth, con la voz ronca. Agua corriendo. Eso significa que hay una carretera. Bajó por una ladera. Virginia lo siguió. Ken, espera, gritó Bárbara. Un crujido espantoso. El sonido del hielo del río quebrándose. La última entrada en el diario de Bárbara, recuperado en 2024, decía, 5 de diciembre, Nancy soñó que se ahogaba.
dijo Mr. Hobbs Flota. Luces de linternas iluminaron la ladera desde arriba. Las voces de Elmer y Clyde se oyeron entre la niebla. Por aquí. Déjalos. El río ya los tiene. A las 6:42 de la mañana del 8 de diciembre de 1958, el ayudante del sheriff Hank Lowry examinó el cascarón abandonado del Chevy en la carretera forestal 17. No había sangre. No había vidrios rotos. Solo la caja de herramientas de Kenneth, el cuaderno de Susan abierto en la página del dibujo de la cabaña y el guante izquierdo de Nancy sobre el asiento del copiloto. Se fueron caminando, dijo por radio Lowry. Probablemente hicieron dedo para buscar calor, pero un error crítico marcaría la investigación. Lowry nunca revisó el volante para buscar huellas de Kenneth. Podría haber sido limpiado. No inspeccionó la manija del pasajero para buscar restos de piel de Bárbara. No documentó las pisadas alrededor del auto, ya tapadas por las botas de los trampistas. 2 días después, el 10 de diciembre, el bombero voluntario Arlo Jenkins encontró algo en la base de las cascadas de la Turrell. Mr. Hobbs, el conejo rosado de Nancy, congelado en el hielo de la orilla, a unos 300 metros de donde se había hallado su guante. Los informes forenses de 1958 describieron que una oreja del conejo estaba arrancada, no cortada. El pelaje tenía barro incrustado, lo que indicaba que había sido arrastrado por tierra antes de llegar al agua. La bufanda roja de hilo ya no estaba. Ella nunca lo dejaría. Lloró la hermana de Bárbara al enterarse. Donde sea que esté Nancy, le arrebataron a su conejito. El 15 de diciembre, los oficiales regresaron a la trampa de los hermanos Vance, después de que vecinos reportaran olor a tela quemada. Detrás de la cabaña de Elmer Vance, encontraron un montón de cenizas con botones derretidos, del tamaño de un abrigo infantil, y la tarjeta de biblioteca de Virginia medio quemada, que la identificaba como la lectora de Ana de las Tejas Verdes. Basura quemada, se encogió de hombros Elmer. Encontré esa tarjeta en la carretera. Pero las huellas de las botas de Elmer coincidían con las encontradas cerca del auto de los Martin. En la caja de su camioneta Ford se hallaron fibras de cuerda que coincidían con la encuadernación del cuaderno de Susan. Aún así, no se realizó ningún arresto. Pruebas circunstanciales, dijo el sheriff. Necesitamos los cuerpos. En enero de 1959, la detective Lena Pierce, en la sede de la Policía Estatal de Oregón, colgó el dibujo de Susan en la pared. Esa cabaña existe, la he visto. La identificó como la antigua estación del guardabosques número 5, abandonada desde hacía años, a unos 5 kilómetros al noreste del lugar del choque. El 12 de enero, equipos de búsqueda peinaron la estación. Encontraron huellas en la entrada. Talla 5 de mujer. La talla de Bárbara. Dentro, había un termo con el monograma de la familia Martin. El líquido adentro aún estaba tibio. La llave inglesa de Kenneth estaba atorada en el marco de la puerta, como si alguien hubiera forzado la entrada o tratado de atrincherarse. El shock fue lo que encontraron adentro. 3 camas improvisadas con partes de los asientos del auto. Habían sido usadas recientemente. El 12 de mayo de 1959, leñadores que limpiaban árboles caídos cerca del cañón Tanner Creek sintieron un olor insoportable. Bajo un tronco caído encontraron el cuerpo de Virginia, de 12 años. Estaba acurrucada en posición fetal, los brazos cruzados, envuelta en tela de asiento. No tenía heridas. Causa de muerte: hipotermia. A 6 metros, apoyada contra un cedro, estaba Susan. Su cuaderno abierto mostraba el dibujo terminado de la cabaña. Salía humo de la chimenea, pero ahora era negro, y la chimenea estaba rajada. Susan había dibujado lo que vio, hasta el final. La autopsia reveló que murió de deshidratación y hambre. En su estómago había bayas, corteza de árbol y nieve. Hora estimada de muerte: mediados de enero de 1959. Sobrevivió más de 5 semanas después de la desaparición. Lo más devastador: ningún equipo de búsqueda había entrado al cañón.
Lo habían considerado demasiado lejos del río. El 20 de mayo, reexaminaron el termo hallado en la estación del guardabosques. Los forenses descubrieron una nota escrita a mano. Digan a la policía que fue el hombre del río. V. La letra fue identificada como la de Virginia. También se halló un botón, de camisa de franela de hombre, que no coincidía con la ropa de Kenneth. Aunque el análisis de ADN era limitado en 1959, la saliva en el pico del termo fue identificada con tipo de sangre AB, un tipo raro que solo tiene el 4% de la población. Ni Kenneth ni Bárbara tenían sangre tipo AB, pero los registros militares confirmaron que Elmer Vance sí la tenía. Cuando le preguntaron, Elmer respondió sin interés. ¿Por qué su saliva está en el termo de esa familia?, preguntó el oficial. Compartí mi café con ellos. Era lo cristiano, dijo Elmer. Fue liberado. Aún con todo eso, sin cuerpos, no había cargos. En junio de 1959, se emitió el veredicto oficial. Kenneth, Bárbara y Nancy presuntamente se ahogaron. Caso cerrado. La madre de Bárbara estaba furiosa. ¿Por qué encontrar a las niñas a 30 kilómetros tierra adentro si se ahogaron? El hermano de Kenneth preguntó. Esa nota decía, el hombre del río. ¿Por qué ignorar a Vance? La evidencia comenzó a desaparecer. El cuaderno de Susan fue reportado como perdido en la bodega de pruebas. Mr. Hobbs fue donado a la caridad, aunque décadas después apareció en una venta de garaje. Elmer Vance se mudó silenciosamente a Alaska. Murió en 1971. Una nueva teoría comenzó a tomar forma. Kenneth había sido asesinado defendiendo a su familia, y su cuerpo fue arrojado en un lugar diferente al del auto. Elmer Vance, ya fallecido, fue nombrado oficialmente como el principal responsable. Clyde Vance, quien antes fue sospechoso, ahora era considerado víctima. Pero las preguntas seguían doliendo como heridas abiertas. ¿Por qué Elmer dejó que Virginia y Susan murieran de hambre? ¿Dónde estaba el cuerpo de Nancy? ¿Y quién envió la carta burlona en 1960? En septiembre de 2024, Mr. Hobbs fue colocado en exhibición permanente en el Museo del Columbia Gorge. La etiqueta decía, este conejo pertenecía a Nancy Martin, de 8 años, desaparecida el 7 de diciembre de 1958. Su ADN ayudó a resolver un misterio de 66 años. Nos recuerda, los secretos se hunden, pero la verdad flota. Si sabes dónde duerme Nancy, habla. Al lado, una pequeña tarjeta mostraba las palabras de Virginia. Digan a la policía que fue el hombre del río. B. Entre 1960 y 1975, Eleanor Shaw, la madre de Bárbara, transformó su dolor en lucha. Se convirtió en la primera activista de casos sin resolver de Oregón. En 1960, demandó al condado de Multnomah por mal manejo de la búsqueda de los Martin y ganó $15,000. Usó cada dólar para colocar espectaculares exigiendo respuestas. En 1967, impulsó lo que se conocería como la Ley Nancy, una ley que obligaba a iniciar búsquedas inmediatas de niños desaparecidos, sin asumir que se fugaron. Su último acto llegó en 1973. Enterró a Virginia y Susan en una tumba compartida, colocando el guante rojo de Nancy entre sus manos. Así tendrán una parte de ella cuando la encontremos, dijo. Su lucha no fue en vano. Forzó al Estado a crear la primera unidad de personas desaparecidas de Oregón, en 1976. En los años siguientes, el caso dejó huella en la cultura popular. En 1982, el libro Desaparecidas en Vista House acusó a Elmer Vance de ser un asesino serial responsable de múltiples desapariciones. Las acusaciones fueron desmentidas, pero el libro despertó interés nacional. En 1991, la película para televisión Donde duermen los salmones dramatizó la historia de los Martin. Usó supuestos diarios falsos y terminó siendo el centro de una demanda por parte de la familia Vance. En 2015, el popular podcast de crimen real Aguas Oscuras dedicó su tercera temporada al caso. Una oyente,
maestra jubilada, reconoció la cabaña de trampas de los Vance en una foto, lo que llevó directamente al hallazgo del diario perdido de Elmer. Y entonces llegó el año 2024. El descubrimiento del Bel Air hundido en Rooster Rock cambió todo. La Policía Estatal de Oregón presentó el Protocolo Martin, una nueva norma que exige escaneos de sonar en todos los casos de desaparición cerca de ríos, y otorga a las familias el derecho legal de pedir nuevas pruebas después de 10 años. Clyde Vance fue exonerado de manera póstuma. En junio de 2024, el gobernador lo indultó oficialmente. Una víctima, no un cómplice. El caso también abrió la puerta a colaboración con la tribu Wasco. Sus ancianos fueron nombrados asesores permanentes en casos sin resolver del Columbia Gorge, en reconocimiento a la sabiduría que conservaron por generaciones. Mientras tanto, los científicos forenses encontraron inspiración en Mr. Hobbs. El ADN preservado dentro del termo de Nancy llevó al desarrollo de nuevas técnicas: encapsulación en gel para materiales orgánicos y mapeo por sonar de sedimentos. Evidencia sumergida que antes se creía perdida, ahora puede recuperarse con precisión. En septiembre de 2024, el Museo de Historia del Columbia Gorge inauguró una exhibición permanente: El último viaje de los Martin. Los visitantes pueden ver el anillo de bodas de Kenneth, el termo con la nota de Virginia, y al ya icónico Mr. Hobbs. Una pantalla interactiva superpone el dibujo de Susan sobre el mapa actual, alineando su cabaña imaginada con la geografía real. El recorrido de audio incluye a la hermana de Bárbara leyendo su diario. 6 de diciembre de 1958. Nancy soñó con sirenas. Dijo que la arrullaron hasta dormirse bajo el agua. No todos apoyaron la exhibición. La familia Vance pidió que se retirara el diario de Elmer. La petición fue negada. La historia no existe para dar consuelo, dijo la directora del museo. Hoy, el legado de los Martin sigue vivo a través de sus descendientes y de quienes se conmovieron con su historia. Logan Martin, sobrino nieto de Kenneth, fundó la organización Conejo de Nancy, que financia pruebas de ADN para casos sin resolver. Mr. Hobbs encontró la verdad, dijo. Ahora ayudará a otros. Marie, bisnieta de Bárbara con solo 10 años, deja guantes rojos en la Turtle Falls cada 7 de diciembre. Tucker Vance murió de un derrame cerebral antes de su juicio en agosto de 2024. Se llevó muchos secretos de Elmer a la tumba. Pero algunas verdades permanecen. Dentro del bolso de Bárbara, recuperado del Bel Air sumergido, los investigadores encontraron un sobre sellado dirigido a sí misma. Para mí en Seattle. No olvides las estrellas del desfiladero. B. 5 de Dick, de 1958. Dentro del sobre había un mechón de cabello de Nancy. Está siendo analizado con pruebas de isótopos geográficos para intentar determinar dónde pudo morir. Aún así, muchos misterios siguen sin respuesta. Escaneos de sonar realizados en agosto de 2024 revelaron restos óseos del tamaño de un niño cerca de Rooster Rock. Se esperan resultados de ADN. La carta anónima enviada en 1960, después de que Elmer se mudara a Alaska, fue verificada como escrita por él. Pero el matasellos plantea algo inquietante. ¿Tuvo Elmer un cómplice? ¿Y qué pasó realmente con Kenneth? ¿Fue arrojado aparte del auto, o aún está en el Columbia? ¿Su último acto, alzar una llave inglesa para proteger a su familia? Las tradiciones orales de los Wasco hablan de un fantasma mecánico cerca de Tanner Creek. Uno que ayuda a viajeros perdidos en la noche, arregla autos que no encienden y susurra el nombre Bárbara entre dientes. Eran solo una familia buscando luces navideñas. Un mecánico que quería comenzar de nuevo. Una madre intentando mantener todo unido. 3 niñas con guantes, cuadernos y un conejo rosado llamado Mr. Hobbs. Y entonces, desaparecieron en el frío, no porque fueran descuidados, no porque se perdieron, sino porque alguien los esperaba entre la niebla. Durante 66 años, la verdad durmió bajo el hielo del río, entre raíces de cedro, dentro de un termo infantil olvidado.
Pero no se hundió, porque un conejo aún recordaba, porque un dibujo aún susurraba, porque en algún lugar, el Columbia nunca olvida. Si alguna vez manejaste por esa carretera, si tu familia alguna vez paró en Vista House, si tu abuela alguna vez mencionó esa historia del desfiladero. Escucha bien, Elmer Vance ya no está, pero el silencio aún protege a quienes lo ayudaron. Y Nancy, alguien todavía sabe dónde duerme. ¿Tienes una pista? ¿Un recuerdo? Contacta con la línea de casos fríos del estado de Oregón, porque los secretos se hunden, pero la verdad flota. Si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete para más casos donde el silencio se rompe y los desaparecidos por fin hablan.